Estamos con Diego Pull, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha escrito recientemente para la editorial Digital Reasons un libro sobre relativismo y tolerancia. ¿Nos puedes comentar, Diego, por qué te parece que es relevante el relativismo en la sociedad contemporánea? Porque creo que está muy extendido. El relativismo yo creo que está siendo la causa de muchísimos problemas, tanto a nivel político como a nivel educativo y por supuesto también en plano religioso. Y además está generando muchos conflictos y además es un obstáculo para la convivencia en buena medida. Tú eres profesor de filosofía del derecho. Sí. De alguna manera el derecho expresa los valores de una sociedad. ¿En qué medida el relativismo afecta al derecho? Afecta muchísimo al derecho, porque el derecho, al fin y al cabo, es una estructura organizada, respaldada por la fuerza, para aplicar unos valores a un grupo social. El derecho encarna valores, el derecho es un mecanismo de homogeneizar, imponer unos valores sobre una sociedad. Esos valores, si al final no se pueden fundamentar racionalmente, aquellos que no los acepten, aquellos que digan que los valores no se pueden justificar racionalmente y que estén opuestos a esos valores, se van a enfrentar al derecho y a la política. Incluso el relativismo es una buena causa, es una causa importante de estos grupos antisistema que entienden que, o sea, no argumentan, sencillamente utilizan la fuerza, porque cuando el relativismo se impone, no se apela a la razón, porque tú apelas a la razón cuando intentas convencer a alguien de algo, pero cuando no se puede convencer a nadie de algo, porque en el fondo el diálogo racional es un esfuerzo para que los interlocutores comprendan mejor la realidad. Convencer a alguien es vencer con el otro un obstáculo que la realidad se nos hace difícil de comprender. Para una persona no relativista, el diálogo intelectual es una praxis colaborativa. En cambio, para el relativista es una praxis punitiva, porque el otro vence, no convence. En el diálogo impones tu valor al otro, pero no se lo demuestras, no se lo argumentas. Y al final todo se traduce en una relación de fuerzas. Pero en el fondo el relativista no cree que exista una verdad o que no sea posible alcanzarla, ¿no? En el ámbito ético no, o sea, no acepta que existan unos criterios de comportamiento que sean más valiosos que otros. O sea, que no acepta que existe un género de vida que sea mejor que otro. Y por tanto, cuando el derecho, que al final tiene que imponer un género de vida sobre otros, claro, los que no lo aceptan, como no encuentran ni los buscan los argumentos para impugnar ese derecho, recurren a la fuerza. Pero eso también puede pasar en el caso de que el derecho esté aplicando unos valores que son contravalor, ¿no? También puede ocurrir en la sociedad contemporánea, ¿no? Es que esa misma pregunta ya supone si lo entiendo bien, ya presupone una postura antirrelativista. O sea, decir que una postura es un antivalor, ¿qué entiendes tú por antivalor? Algo que sea contrario a la naturaleza de las cosas, en definitiva. Claro, pero es que ese discurso no te lo acepta un relativista. Bueno, un relativista te puede decir que un antivalor, si acaso puede aceptarte, que el antivalor es lo que es contrario a lo que muchos defienden que es un valor, pero no a la realidad objetiva de las cosas. Un cierto consenso, digamos. Sí, tuvimos la realidad por el consenso. Pero en cierta medida eso es un valor importante, ¿no?, en la sociedad contemporánea, porque necesitamos llegar a consensos. Por supuesto. Pero claro, el consenso se puede entender. El consenso se puede lograr argumentando o traficando. No sé si me explico. Sí. Tú puedes convencer a alguien, o mejor dicho, tú puedes llamar consenso a una ley, por ejemplo, la ley consensuada, porque bajo cuerda se ha cedido, ha habido un intercambio, por ejemplo, en otra ley. Pero no es que haya un consenso en el contenido de la ley. Hay un acuerdo estratégico, pero no porque haya acuerdo en el contenido, sino porque a cambio yo te cedo en otra. ¿Me explico? Y entonces al final el diálogo político no es propiamente diálogo, es un tráfico de intereses. Al final, para el relativista, todo el juego democrático,
todo el diálogo político no es más que un tráfico de intereses. No hay, para el relativista, el Parlamento, que es el lugar donde se hacen las leyes, no es propiamente un Parlamento, es un mercado de intereses donde al final negocias cuando no tienes fuerza. Cuando tienes fuerza, por ejemplo, la mayoría absoluta la impones. Pero si no, negocias. Diego, hace tiempo leí una expresión que me llamó mucho la atención, que no podemos sacrificar la libertad en el altar de la verdad. ¿Cómo explicas tú esto? ¿Cómo se enmarca en el relativismo esta idea? Sacrificar la libertad en el altar de la verdad. Vamos a ver, la verdad tú no la puedes imponer a otra persona contra su libertad, porque el pensamiento como tal tú no lo puedes tocar. Tú puedes condicionar sus decisiones escondiendo la información de otras opiniones, de otras fuentes. Pero como tal, el pensamiento es un reducto que está más allá de tu posibilidad de manipulación directa. Indirectamente sí. Tú puedes acallar otras voces, acallar otras opiniones y decir solamente tu discurso. Ahí sí que puedes tratar de imponer tu verdad, y en contra de la libertad. Entonces, ¿qué diría? Yo qué te diría. Primero, que la verdad nadie la posee. Nadie conoce toda la verdad. Es verdad, o es cierto, que podemos conocer con verdad parte de la realidad. Escuchar las opiniones de los que piensan de una manera aparentemente contraria a la tuya, porque luego hablando te das cuenta de que en cuestiones morales coincidimos muchísimo con el resto de las personas. Muchas veces, a veces nos posicionamos en un punto, desde el punto de vista que tiene resonancia publicitaria, pero empiezas a dialogar y muchas veces las motivaciones, los valores de fondo son los mismos. Entonces yo creo que es importante dejar hablar a todos, dejar exponer a todos, escuchar a todos, dialogar con todos. Una persona que esté convencida de que una tesis determinada es verdad, esa es la persona que está más abierta al diálogo, la que no tiene nada que ocultar. En cambio, aquel que no está convencido, aquel incluso que piensa que su opinión puede ser falsa, es aquel que puede tener más motivos para callar otras voces. Si tú estás convencido, por ejemplo, pongamos por caso que eres un científico y has descubierto que determinado producto es cancerígeno, y estás convencido, si eres un buen científico, lo que quieres es escuchar la opinión de otras personas. En cambio, un comerciante, un empresario que tiene un producto que produce cáncer, o que piensa o no está seguro que lo produce, esa persona está mucho más... Esa persona sí que puede estar... tiene mucho más motivos para callar otras voces. Cuando tú verdaderamente lo que te motiva es la verdad, y no un interés, como te diría yo, o precientífico, o precognoscitivo, un interés anterior, entonces no tienes ningún obstáculo, ningún impedimento para escuchar otras voces. En cambio, cuando lo que quieres imponer no es un conocimiento de realidad, sino un interés, entonces sí, entonces ahí te puede interesar acallar otras voces. Entonces, tener amor a la verdad y buscar la verdad es compatible con la tolerancia. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que la tolerancia es una palabra que hay que entender qué significa. Actualmente, por lo menos hay tres significados de tolerancia. Hoy en día la mayor parte de la gente entiende por tolerancia aquella actitud abierta a las opiniones diferentes, dialógica, que escucha. Y en ese sentido, cuanto más tolerancia, mejor. Es decir, y en este sentido, la tolerancia, en este sentido, por supuesto, que es una ayuda indiscutible a la verdad. Cuanto más tolerancia, mejor, en este sentido. Hay un segundo sentido, que es la noción clásica de tolerancia, que algunos hoy en día no la entienden. La tolerancia, en el sentido clásico, y como se ha entendido durante siglos, era aquella permisión de comportamientos objetivamente perjudiciales, pero que se entendía que si los prohibimos, ocasionamos un mal mayor. Como dice el refrán, el remedio es peor que la enfermedad. Entonces vamos a permitirlo. Un ejemplo, por ejemplo, si yo ahora me enciendo un cigarro, estamos todos de acuerdo que el cigarro es perjudicial, que el tabaco perjudica la salud, que te contamina la sala de estar, Pero tú te puedes aguantar
y permitir que yo fume. Dices, eres una persona tolerante, das por supuesto, y tú me dirías, te tolero que fumes. Bien, entonces, pero ya estamos partiendo de un hecho objetivo, de un disvalor comúnmente aceptado, que permitimos. Entonces, en ese sentido, tolerar es permitir algo malo. El bien como tal no se tolera, el bien se ama. A nadie se le antoja decir, fulanito, ¿toleras a fulanita como legítima esposa? No, yo a fulanita la amo. No por lo menos en la boda, luego ya veremos. Luego ya veremos. Pero entiéndeme, esta es la segunda noción de tolerancia. Tolerancia como la permisión de aquellos comportamientos objetivamente antisociales que si los prohíbo voy a ocasionar males mayores. Y un tercer sentido de tolerancia, que es el que se extendió en la modernidad, sobre todo a partir de la Paz de Augsburgo, según el cual la tolerancia se entendía como libertad religiosa. Como libertad religiosa. El problema que está sucediendo hoy en día es que se mezclan los tres conceptos. Entonces, por ejemplo, en el ámbito religioso la gente reclama tolerancia. Y es muy peligroso expresarse así, porque cuando tú, por ejemplo, reclamas tolerancia para ir a misa, estás aceptando, si se entiende la noción clásica, que algo malo estás haciendo. Que algo malo estás haciendo. Claro. Y estamos hablando de un derecho básico en este caso. Sí. Entonces yo creo que la tolerancia, si la entendemos en el primer sentido, que no es el clásico, como la apertura mental a otras personas que piensan de una manera distinta, cuanta más mejor. La honestidad intelectual, una persona realmente honesta intelectualmente, es una persona que está dispuesta a dejarse convencer por cualquiera. Está dispuesta, cuando yo voy a un debate intelectual, tengo que estar dispuesto a dejarme convencer. Si yo, mira, lo más opuesto a un debate intelectual es el debate político en la televisión. Cuando dos políticos, ¿tú te crees, has visto alguna vez que un político le diga al otro, ah, pues mira, no lo había pensado? Mira, a lo mejor tiene usted razón. Tendré que repensarme esta posición. A lo mejor nuestro programa tiene... Sí. ¿no? Uno escenifica su interés, el otro el suyo, y es un diálogo de besugos, donde en realidad son monólogos que se respetan el tiempo de palabra, pero no hay diálogo. El intelectual es una persona que está abierta, que escucha, y que está dispuesta a dejarse convencer. Muy bien, muchas gracias, Diego. De nada. Interesante este y otros temas que salen en el libro y que espero que los lectores los aprecien igual que nosotros. Muchas gracias. De nada.